Ola, pois boas tardes a todos e a todas. Sinto moito non poder ter estado xa pola mañá e así poder enlazar un pouco o que se falou pola mañá. Entón cheguei así como caída no plato, non sei moi ben pois eso, que cousas se falaron. Espero poder cumplir o meu cometido máis ou menos correctamente, introducindo a estas dúas persoas que van continuar pois eso, cos debates e coas cousas que estivestes falando. Bueno, eu penso que eu hoxe estou aquí, estou de casualidade, porque me levou 3 horas e casi non chego, pero bueno, o importante é que estou. Estou aquí porque desenvolvín parte da miña vida militante, vamos decir, máis ou menos unha década, entre o 2000 e o 2010, 2011, nun momento onde o contexto teórico, ou digamos a salsilla teórica que había ao redor da militancia, pois era de debate sobre que marxismo queríamos, pero sobre todo como aplicar a teoría á práctica, non? É dicir, como facer desa casa común ao final que era de todos e todas, pois ir trazando o camiño máis ou menos certo. Entón eu creo que hoxe, máis ou menos, penso que se me convidou por iso. Entón vou facer unha intervención así bastante persoal, creo, da experiencia que vivimos naquela época. Eu creo que xa pasou tempo suficiente para poder valorizar un pouco todos aqueles debates que, andando tempo, oxalá houvese aquí máis xente que estivera implicada naqueles debates, penso que estaban un pouco desenfocados, pode ser. E coa experiencia que che vai dando tempo, pois tamén podes ir colocando as cousas, non? Entón, eu lembro que tiñamos unha parte daquel debate, vámonos trasladar agora pois ás palabras militantes, digamos, menos teóricas nese sentido, unha parte daquel debate que era só unha parte e o que máis nos obsesionaba, estábamos obsesionados e obsesionadas realmente con aquelo, era cal era a contradición principal e que era onde tiñamos que poñer nós o foco para que a luita fose certeira, é dicir, por onde nos temos que dirixir para acertar. E entón, pois, aquel pequeno movimento do que facíamos parte, eu agora xa con perspectiva, non sei se no resto do soberanismo, aquí hai xente que estaba no soberanismo así de maneira máis global, o mundo do bloque, non sei se se reproducían tamén eses debates nese ámbito. Eu o que sei é que no noso ámbito estaba de moda, é dicir, era importante. Entón, a nosa preocupación era cal era a contradición principal. Dun lado tiñamos pois unhas persoas, vamos a chamarlle facción, o que queirades, que consideraba que a contradición principal estaba entre proletariado e capital e tiña unha estética tamén bastante prosoviética e consideraba que toda a intervención política debía xirar en torno a iso. E despois estábamos, onde eu me encuadraba por querencia e creo que por, vamos a decirlo, ascendencia, non sei se chamalo de clase, pero eu son unha persoa rural e, polo tanto, a min todas aquelas cousas sonábame un pouco distantes. Entón, eu alineábame máis coa outra contradición principal, que era a contradición Galiza-España, e na cal, pois argumentábamos potentemente por que tiña que ser iso e que era o que nos movía e cales eran os temas onde había que facer máis fincapé. Por lo tanto, a outra parte decía que os temas e a intervención política debía ser de tipo fabril, chamémoslle X, tiña que ser nos centros de traballo, aí localizada, e a outra parte, pois estábamos xa apuntando temas como a turistificación, parecíanos importante o tema da defensa da terra e queríamos poñer o foco noutras cousas. Por que digo que o debate estaba desenfocado? Según o que eu creo. Primeiro, creo que era un debate non para con vocación de gañar, non sei como explicarlo, é dicir, en favor da militancia teño que dicir que esa paixón por querer facer ben as cousas e por acertar
é moi importante. Entón, non é unha desculpa para todos aqueles debates que había, que creo que eran absurdos hoxe, en perspectiva, pero digamos que había unha paixón militante que creo que ten todo militante, toda persoa militante, que é moi boa, que é aquela cousa de decir, temos que conseguilo, e como vamos facelo? E iso estaba detrás dese debate e está ben. Só que estaba desenfocado porque realmente eu creo que o que estaba tapando un pouco eran, ao millor, desavenencias de tipo persoal, seguramente, pois, poucas ganas de traballar en conxunto, había pouca química. Entón, utilizabas aquel debate para separarse cada vez máis, non? E así pasou ao final. Naquela altura, que textos manexábamos? Eu acórdome, estivo aquí Xulio pola mañá, eu acórdome, bueno, mandábamos uns corpus de textos, andábamos ca teoría crítica do valor de Robert Kurz, unhas cousas así, eu moitas desas historias non as entendía, e hoxe, se teño que volver a eso, creo que me tiro dos pelos, non? Outro día, lendo así algunha cousa, dixen, ostras, hai lecturas por aí que non nos chegaban, é dicir, naquela altura, por exemplo, estou pensando que estas dúas persoas creo que están traballando hoxe sobre eso. Por exemplo, non limos nada de Latinoamérica, que eu creo que están facendo revisitacións de Mars agora interesantes a respecto das comunidades e os povos originarios. Non leramos nada deso, por exemplo, nin a Dussel, eu polo menos, non leramos nada de Néstor Cohn, bueno, alguén por aí sí, pero pouca cousa, é dicir, Linera, por exemplo, esas cousas, hasta fai pouco eu polo menos, non chegaron aos meus ollos. En cambio, pois, tamén non leramos tampouco a Delewy, por exemplo, é dicir, había moitas leituras que estaban por facer, e creo que hoxe temos máis elementos para adaptar un pouco que é a teoría, a caixa de ferramentas común, non? Que é o marxismo aos tempos. Entón, pois, cal é digamos, a experiencia ou a vivencia que tiven daquel debate? Pois que o marxismo era un pouco a caixa de ferramentas común, ten que ser. Non pode ser unha cuestión excluinte, non pode ser unha arma arroxadiza. Ten que ser unha caixa de ferramentas que nos permita conxuntamente trazar cales son os temas e conxuntamente decidir, se pode, cal será o mellor camiño a seguir. Vou rematar así cunha anécdota persoal e despois a presento a estas dúas persoas. Eu acórdome, para que vos deades conta do encarnizado que era aquel debate, eu lembro que me tocara facer o discurso final dunha rondalla da organización na que militaba, e, bueno, fixera un discurso analizando máis ou menos o espolio que sufrían as zonas rurais, que hoxe está totalmente de manifesto, porque, bueno, cada 2 por 3 estamos protestando porque non temos servizos médicos e todas estas cousas. Bueno, eu fixera un análise sobre que na miña aldea, pois, desde facía 40, 50 anos, a única inversión pública fora unha fonte e unha estrada, e evidentemente nós estábamos cosidos a impostos e a recaudación, o espolio é moito máis grande que o que se revirte nas zonas rurais. E lembrome, cando se rematou o discurso e o día seguinte, un dos comentarios que se fixeran daquela intervención miña, pexorativamente, ademais, dixérase que aquel discurso e aquela rondalla fora unha tractorada. Entón, eu, ademais de reivindicar que hoxe temos por diante moitos temas que solucionar conxuntamente, que hai unha mudanza climática que está comprometendo seriamente o futuro de moitas cousas e que seguramente non reflexionamos con certeza sobre o tema, gustaríame tamén dicir que o marxismo virá na nosa axuda e nos ten que axudar a reconciliarnos cunha parte do noso país, que creo que é unha tarefa por realizar. E eu, de alguma maneira, e a xente que somos de orixe rural, sempre estivemos un pouco, non vamos a dicir extrañados e extrañadas, pero, bueno, o movimento político de emancipación nacional galego creo que ten unha tarefa pendente co rural. E estes espacios
penso que nos poden axudar a reflexionar sobre iso. E estas dúas persoas tamén. E vamos a presentalos e a ver en que traballan e que nos falen do seu día a día tamén e das cousas sobre as que traballan. Temos, por un lado, a Ismael Irigoy, que é investigador postdoutoral da Universidade de Santiago, é de orixe mallorquina, de Mallorca, e as súas áreas de traballo son a xeografía e a intersección entre a xeografía crítica e a economía. E traballa, xa tamén falamos antes, algo deso, sobre turistificación, acumulación residencial e, digamos, que traballa sobre todo o seu tema é o territorio desde unha perspectiva marxista, cousa ben interesante, por certo. E, por outro lado, temos a Jacobo Bergamo, que é de orixe italiana, traballa aquí nunha universidade de Vigo, nunha área bastante difícil de pronunciar, que é Post-Crowd Living Lab, pode ser? Sí, máis ou menos. non importa. E traballa sobre ecoloxía marxista, metabolismo social, novas leituras de Marx, e está especialmente centrado en a presentar avanzos na ecoloxía marxista. Entón, pois, van comezar e despois podemos abrir un turno de debate, se vos parece. Ok, muchas gracias por la invitación. Meto un cronómetro porque tendo un poco a ser logorroico, así que me centro un poco en mis 30 minutos que tengo y muchas gracias por la invitación y espero que no os vais a arrepentir. Puede ser, si las expectativas son altas y además porque a alguno podría sonar mi discurso como antagónico respecto a algunas cosas que se han dicho esta mañana. Pero os digo la verdad, sí, hay perspectivas contradictorias, pero siendo dialécticos podemos decir que en realidad, no, estoy simplemente intentando ampliar la visión que se centró mucho en las perspectivas, podemos decir, cerca de la Neue Marx-Lecture, de crítica del valor, Kurz, Roswitha Scholz, Jappe, Poston, Heinrich, esta gente. Yo también he leído a esta gente, pero últimamente me he dedicado más a marxismo ecológico. Estoy cercano a las posiciones de la Monthly Review, que es una histórica revista americana fundada durante el macartismo, cuando era absolutamente imposible hacer en la universidad, difundir posiciones marxistas. Fundaron esta revista que sigue hoy en día y ha devenido una de las principales herramientas del pensamiento del marxismo ecológico. Uno de sus máximos exponentes es John Bellamy Foster, que ha fundado la teoría de la fractura metabólica. Pero hoy intentaré no centrarme demasiado en contaros la fractura metabólica, sino intento digestionar un poco las cosas con una perspectiva mía, que pero es una perspectiva que ya os digo, os sonará porque, como dice Gramsci, siempre hay que partir de las fundamentas y nunca cansarse en repetir. Así que la primera parte os podrá sonar un poco pedagógica. Pero así es, para empezar a decir que es el marxismo o un ecomarxismo, hay que empezar de forma paradójica. O sea, quiero empezar desde el final. En el querido amigo de Marx, Friedrich Engels, que el 17 de marzo de 1883 se encuentra con otras docenas de militantes revolucionarios y científicos al cementerio de Highgate y lee un discurso sobre la tumba de Karl Marx. Ya Marx se ha muerto. Entonces empezamos por el final, porque es gracias al amigo Engels que esta tradición también de la Neue Marx-Lecture tende a separar de Marx y atribuirle muchas responsabilidades, decirle, bueno, que a veces es idealista, otras veces es positivista, máximo responsable de haber construido el marxismo vulgar.
mientras que yo creo que hay muchas otras evidencias que dicen que no es así. La primera, no tenemos ninguna evidencia que, ¿cómo se dice?, que no estaban de acuerdo sobre asuntos. La única cosa, Engels, bueno, como máximo, Marx no trató muy bien a Engels cuando se murió su primera mujer, Mary Burns. Le dijo, sí, ok, lo siento mucho, pero necesito dinero. Esta era una carta que le envió muy poco después. Entonces, Marx, grande intelectual, como amigo, bueno, relativamente. Igualmente. Entonces, ¿qué dice Engels en la tumba de Marx? Celebra a su amigo como la más grandemente existida, el más grande intelectual, y celebra sus capacidades científicas y de revolucionario, y en lo que había descubierto se centra sobre todo en dos aspectos, que son dos aspectos clave, porque como Marx y Engels juntos han escrito tantas cosas, o sea, la Mega 2 serían las obras completas de Marx, son más de 150 volúmenes, más de un libro cada uno, en varios idiomas. Entonces, districarse en todo este material, ¿qué es lo fundamental? Según Engels, lo que es fundamental es la teoría de la plusvalía y el materialismo histórico. Sobre la plusvalía intentaré ser muy rápido, porque es una teoría muy conocida y tampoco en la cuestión ecológica es la que menos genera problemáticas. Ya sabéis que fundamentalmente la teoría de la plusvalía es esta explicación científica de la explotación que Marx da, basándose en el trabajo de la economía política inglesa. Tirando el hilo de lo que estaban diciendo Adam Smith en las fábricas de, ¿cómo se llama? No de clavos, bueno, sabéis ya, y David Ricardo, llegó efectivamente a explicar cómo se genera la acumulación. Bueno, la acumulación es posible porque surge una especial mercancía, que es la fuerza de trabajo, porque ha habido la enclosure y la separación, la acumulación originaria, la separación de los campesinos de sus medios de trabajo. Por lo tanto, por un lado se genera esta disponibilidad de fuerza de trabajo, porque ahora, bueno, después de la gran revolución inglesa y de la revolución francesa, se empiezan a destituir relaciones de dominios personal basadas en posición aristocrática. Entonces somos seres libres, libres de vender nuestra única mercancía en el mercado o morirnos de hambre. Entonces millones de campesinos van a urbanizarse, y por el otro lado se crea un mercado entonces donde poder vender estas mercancías. Bueno, esta es la explicación en general. Prestando trabajo y combinándolo de una forma oportuna con los medios de producción bajo el poder despótico del capitalista, y del poder del capital, que se personifica en las maquinarias, que se oponen como algo objetivo con respecto al trabajador, y en el interés del capitalista, que tiene que moverse rápidamente para él mismo no perder su condición y proletarizarse. Y en esta situación, combinando de la forma oportuna la fuerza de trabajo con las maquinarias, porque la fuerza de trabajo lo que hace como en uso es extrinsecar trabajo, esto de una forma oportuna con las mediaciones que hay en el contexto anárquico de una economía capitalística con la masificación totalizante y del mercado, bueno, trabajo abstracto produce valor y hace que la acumulación sea posible, la acumulación de capital. Pero hay otros aspectos al mismo tiempo en esta situación. O sea, Marx, podemos decir que el marxismo tiene dos fundamentos. Un fundamento es la crítica de la economía política,
pero otro fundamento es una incorporación crítica de las ciencias, también de las ciencias naturales, en la cual Engels juega un papel central, porque él, siendo hijo de un industrial alemán que tenía fábricas textiles en Inglaterra, conocía muy bien las maquinarias, las nuevas maquinarias, y también eran personas muy listas que se ocupaban también de cuestiones científicas en general. Es en 1859 que Engels le sugiere a Marx: mira, Charles Darwin se ha salido una nueva obra, Los orígenes de las especies. Está diciendo lo que decimos nosotros, de la forma rudimental inglesa, empiricista, quería decir, la crítica que nosotros hacemos en la crítica de la economía política, o sea, ir contra de una esencialización de la naturaleza y, bueno, ellos de la naturalización de los fenómenos sociales. Entonces, este elemento siempre es clave. Marx siempre ha intentado aprender de cómo efectivamente también el capital domina las fuerzas de la naturaleza, pero para poderlo hacer tiene que conocer la naturaleza. Entonces se desarrolla el pensamiento científico, una ciencia aplicada a la maquinaria. Se necesita desarrollar conocimientos con respecto a la termodinámica para hacer funcionar bien y perfeccionar la máquina de vapor y la explotación de los obreros. Si no, no hay forma. Bueno, pero el problema es que esta organización social centrada en la acumulación de capital entra en contradicción no solamente con la posibilidad misma de acumularse por contradicciones todas internas, sino también hay una contradicción que se desarrolla entre el metabolismo universal de la naturaleza y el metabolismo social enajenado capitalista. O sea, ¿qué significa? Significa que fundamentalmente con esta separación de los trabajadores con los medios de producción, con el contacto con la tierra, con las herramientas agrícolas, se crean las condiciones para un fenómeno que era un fenómeno preocupante de la época. El fenómeno preocupante de la época era la caída de fertilidad de los suelos de Europa y de Norteamérica. Esta caída de fertilidad de los suelos puede empezar a entenderla. ¿Por qué? Porque Marx y Engels se estaban enterando también de otras cosas. Todo el rato Engels decía a Marx: entonces, ¿qué tal con el segundo volumen? Ya estás, lo puedes hacer. No, espera, ahora tengo que estudiar el ruso para entender cómo funciona en Rusia la propiedad de la tierra, porque si no, no puedo acabar. Marx era así, tenía una ambición enorme, el objeto de su crítica era nada más que la totalidad social y diría socioecológica también, de las relaciones entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Y por eso la cuestión estaba complicada, pero bueno, él se entera de la fisiología alemana, el concepto de metabolismo que estaban sacando para describir las actividades de los organismos. Los organismos están en una relación metabólica con su alrededor y esto, bueno, es una condición también humana. Siendo nosotros organismos viventes, heterótrofos, necesitamos continuamente de una interacción metabólica con nuestro alrededor. Y entonces Engels, en este texto, en la tumba de Marx, dice: como Darwin descubrió las leyes de la evolución natural, así Marx descubrió las leyes de la evolución de la historia humana. O sea, el simple hecho que los seres humanos, antes de poder hacer política, filosofía, ciencia, ante todos necesitan tener comida, un techo, ropa para abrigarse. Parece algo básico, pero no lo es para nada, porque efectivamente vemos que Engels
escribe también una carta en 1890 a un joven socialdemócrata, que no es una palabrota, socialdemócrata en aquella época, ahora más, de Joseph Bloch, que preguntaba entonces en qué consistía el materialismo histórico. Y decía, bueno, el materialismo histórico consiste en el hecho que lo que es fundamental es la reproducción y la reproducción de la vida, punto, ni más ni menos, yo y Marx hemos dicho. Y este aspecto es el aspecto fundamental, o sea, con la teoría del metabolismo, esta necesidad metahistórica de todas épocas, pero hay una forma social específica, que es aquella capitalística, que es una forma que en aquel momento Marx puede observar cómo disminuye la fertilidad de los suelos. Los suelos desprivados de fosfati, nitrati y potasio, no lo digo en italiano, pero me podéis entender, no generaban más. Y este era un problema que intentan solucionar de toda forma. Bueno, me estoy yendo demasiado largo, pero si me lo preguntáis os explico cómo también el imperialismo utilizó esclavos chinos y indios y lo metió en unas islas al largo del Atlántico llenas de mierda de pájaro, a extraer mierda de pájaro para llevarla al continente europeo para que vuelva la fertilidad de los suelos. Marx observa esto, entiende un elemento fundamental, o sea, que no solamente hay la explotación del hombre, el hombre que vive una condición brutal, el obrero en su cuerpo, enfermedades, privación de aire limpia, condiciones terribles en la cual vive en la ciudad, descrita muy bien por Engels en la condición de la clase obrera en Inglaterra, sino que también se están destruyendo la tierra, las condiciones de producción. Porque sí, esta acumulación capitalística siempre está ligada a una materialidad, a un elemento concreto. Y bueno, entonces ahí se explica que una perspectiva ecomarxista ve que al lado de la teoría de la plusvalía hay también una teoría de la fractura metabólica, que es un fenómeno que pasa todo el rato, al cual el capitalismo intenta dar soluciones, que no pueden ser soluciones en su propio método de resolver, o sea, más mercado. Tiene que resolverlo con más mercado, evidentemente el problema. Tiene que ser nuevo negocio sobre el problema. En hacer esto suele ampliarlo de magnitud y deslocarlo desde los centros hasta la periferia, hasta que efectivamente el problema de la fertilidad de los suelos se resolvió, bueno, antes de esto con una guerra también para entrar en control del desierto del Atacama, de la cual extraen nitratos. Luego se pudo solucionar el problema porque empezó la síntesis químicas de los nitratos y entonces pudieron temporariamente resolver el problema, pero el problema amplia de magnitud. Hoy en día podríamos decir que hay un problema de contaminación de las aguas por exceso, efectivamente, de fertilizantes químicos, si lo sabemos. Hoy en día hemos llegado al punto de una crisis ecológica de una magnitud tal que efectivamente podemos ingresar en un contexto de colapso civilizatorio, y esto lo sabemos. El otro aspecto fundamental, entonces, además de la teoría de la plusvalía, lo he anticipado, es la cuestión del materialismo histórico. Esta cuestión del materialismo histórico genera mucho más problemáticas con quien intenta ligar Marx con la ecología. ¿Por qué? Porque toda la teoría suelen decir, bueno, el materialismo histórico es una visión muy determinista, mecanicista. Las cosas no están así, la historia no está hecha por etapas. Okay. Se centra muy bien en criticar esta cosa. Bueno, así para explicarlo esquemáticamente, porque con Gramsci repetir, está bien. La cuestión es esta, que
el núcleo fundamental del materialismo histórico dice que nosotros, seres humanos, entramos en relaciones necesarias e independientes de nuestra voluntad. Nacemos y ninguno nos pregunta en qué forma nos queremos cooperar con los demás. Vamos en una condición histórica dada. Pero parecen que hay muchos factores, ¿no? Ellos proponen una metodología fundamentalmente de análisis, que es dividir entre una base y una superestructura. A veces uno entiende que la base es la material, la superestructura no son materiales, pero no, la posición de Marx es una posición de un materialismo ontológico, epistemológico y práctico. Lo que significa fundamentalmente que si uno piensa que la base es lo material y las demás cosas no son materiales, es una forma de descartesianismo, no sé cómo decirlo, cartesianismo invertido, donde la prioridad no está en la res cogitans, sino en la res extensa, mientras que todo es material, también las superestructuras. Pero en la base, ¿qué hay? En la base hay relaciones de producción y fuerzas productivas. Las relaciones de producción, bueno, no es que se vayan por ahí solas, no es que encontramos las relaciones de producción por algún lado como un cuerpo sin cabeza. No, claramente están insertadas en un contexto que también define estas relaciones jurídicamente, con relaciones de propiedad, lo define también a través del poder del Estado, el monopolio de la violencia, porque si no estás de acuerdo con los presupuestos ¿cómo se dice? Jurídicos, interviene la policía a palos a quitar la huelga. Y entonces, ¿qué es? Es un método analítico, es una división analítica. Hay que siempre considerar base y superestructura como un bloque histórico, como un todo uno. Pero en esta base tenemos las relaciones de producción y también las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas es la cosa que más genera problemas para quien viene de la ecología, diciendo, visto, Marx era un productivista, un prometeico, o sea, uno que tiene una concepción ingenua de la tecnología. Mira cuánto mal has hecho la tecnología. No, esto es una perspectiva de aquellos pesimistas de la tecnología. Marx tampoco era un optimista sobre la tecnología. Distinguía entre uso capitalísticos de las máquinas y las máquinas como artefacto humano. ¿Qué hay en estas fuerzas productivas? Todo el mundo piensa, bueno, la fuerza productiva es la tecnología. Sí, es fundamental la tecnología, pero no es solamente esta. Hay factores sociales, las capacidades que tiene la población, nivel de escolarización, la salud de la población. Claramente, después de una guerra, cuando hay muchos mancos, la productividad, hay una destrucción de fuerzas productivas también porque compromete la salud de las personas, ¿ok? También la densidad de población, tener suficiente nivel de densidad de población. Si no es física, también interconexiones. Esos son todos factores que son parte de las fuerzas productivas. También condiciones ecológicas. O sea, se habla de la fertilidad de la tierra, pero no solamente esto. En el 5º capítulo del primer volumen, Marx habla de la pescosidad de los ríos, creo que se diga en castellano, o sea que aún no ha sido inventada la forma para pescar peces en un río que no tiene peces. Entonces, evidentemente, contaminar ríos, contaminar la tierra, es una forma de destruir fuerzas productivas. Y este es el punto, o sea que también Schumpeter dice, mi teoría de la destrucción creativa, o sea, no he dicho nada nuevo, yo lo he aprendido a través de Marx, esta cosa. Porque efectivamente la cuestión de las fuerzas productivas es que estas están al interior de un metabolismo, y un metabolismo está hecho de actos anabólicos y catabólicos que destruyen y crean. Entonces, todas interacciones humanas tienen siempre que partir desde un material natural, destruirlo y crear algo nuevo. Entonces siempre hay un mecanismo de destrucción y creación.
claramente al permanecer de las relaciones productivas, de la relación de producción capitalística, se destruyen fuerzas productivas. Porque las fuerzas productivas no son, hay que analizarlas desde el punto de vista humano. Es algo que ayuda a la emancipación humana. Y por tanto, quien critica la cuestión de las fuerzas productivas de Marx, diciendo esto no es compatible con la ecología, es que no ha entendido qué son las fuerzas productivas. Porque además está muy claro que cuando nos ponemos el problema de verdaderamente ser marxistas, entonces pues, ponernos el problema de hacer la revolución, como ya había dicho en un comentario esta mañana, después de la revolución hay que construir, edificar el socialismo. Paradójicamente hacer la revolución es la etapa más fácil. Luego llega el momento en el cual hay que edificar el socialismo. Y Marx se ha refutado categóricamente de darnos recetas para la hostería del futuro. Entonces, es una cosa que se aprende solamente haciéndolo, perdiendo también trágicamente, como pasó en la historia del siglo XX, bueno, experimentando. El tema es que si uno no desarrolla las fuerzas productivas, como dicen Marx y Engels en la ideología alemana, solamente hace la socialización de la miseria. Y en consecuencia, toda la vieja mierda, ellos dicen, es destinada a volver. ¿Por qué? Porque cuando haces el socialismo, si lo hacemos, no lo sé, o estamos en proceso, siempre estaremos contra el imperialismo que nos intentará destruir, machacar. Y es esta contraposición fundamental que determina lo que tenemos que hacer. No podemos elegirlo como elegimos una cosa al supermercado, me gusta más esto o el otro. Este es el problema fundamental. El desarrollo de las fuerzas productivas siempre ha sido un problema de todas las experiencias socialistas. Es una cosa fundamental. Bueno, había dicho al principio que yo empezaba desde el final, porque efectivamente os he dado esta interpretación de, para mí, que es el ecomarxismo a partir de dos elementos fundamentales del marxismo, o sea, no una hibridación, sino una relectura sistemática que uno aplicó a estos dos elementos que valen para todos, pero hay muchísima bibliografía y si alguien me quiere preguntar luego seré feliz de darla, pero en general os sugiero de seguir la Monthly Review, que es fundamental. Pero el ecosocialismo atravesó diferentes fases. O sea, ha habido una primera fase en la cual ha habido científicos de cultura marxista que no veían problemática la combinación entre pensamiento científico, ecología y pensamiento marxista. En esta fase son fundamentales, yo creo, dos autores, Richard Lewins y Richard Lewontin, que son respectivamente ecólogo y genetista, comunistas, profesores de Harvard, y que han escrito textos fundamentales como The Dialectical Biologist, o sea, aplicando la dialéctica a la biología, a la ecología y la genética. Son textos que se conocen poco. Luego ha habido otra fase en los años 70-80, donde se pensaba que para combinar la ecología con Marx se podía hacer solamente quitando algunos elementos del marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo tenía al interior un pensamiento prometeico, productivista. Entonces, uno de los elementos que intentaron quitar es materialismo histórico, la cuestión del desarrollo de las fuerzas productivas, lo veían como problemático. Y estos suelen ser efectivamente las posiciones, yo creo hoy en día algunas más de moda, si hay alguna referencia a Marx. Solamente que como siempre pasa con estas cosas, como nos enseña Timpanaro, para ser Marx compatible con la última moda académica, la técnica es separar Marx de Engels, luego separar Marx de sí mismo, elegir cuál te gusta más, el maduro contra el joven idealista o el joven humanista contra... Se hacen estas operaciones que no suelen ser inocentes.
Mientras que hay que considerar toda la obra de Marx y de Engels, no como algo, un texto mesiánico, en lo cual hay que encontrar la solución de los problemas, sino por su verdadera potencia, un pensamiento totalizante, porque es capaz de incorporar de forma crítica la ciencia más avanzada de hoy en día. Este es el punto. No es un sistema acabado, no somos una secta teológica, no es un principio teológico que tengo que encontrar la respuesta en el Capital. El punto es reincorporar de forma crítica las formas más avanzadas. ¿Por qué? Porque un pensamiento de verdad dialéctico y de verdad científico intenta moverse de una forma coherente, es lo mínimo. Si queremos hacer patchwork, como nos sugiere el postestructuralismo, o bueno, el postmodernismo, que nos dice, no, acabamos con las grandes narrativas. Claramente el focus de la grande narrativa era una, la marxista. Esto estaba muy claro desde el principio. La última fase del ecosocialismo es aquella donde ve protagonista John Bellamy Foster, Paul Burkett. Se dedicaron a aspectos efectivamente del pensamiento de Marx y Engels, los dos, y a hacer esta relectura sistemática. Yo creo que son verdaderamente centrales para entender. Y estos pueden ser llamados, ellos y otros más, llamados efectivamente ecomarxistas. Los demás son formas de socialismo que evidentemente no están más cómodos con el pensamiento de Marx. Pero me pillo 2 minutos más, lo siento. También una cosa que va muy de moda ahora es el decrecimiento. Mi grupo de investigación es todo de decrecimiento, entonces soy muy crítico, obviamente. Hay que ser autocríticos también del propio contexto laboral y de investigación. Ahora, muchos de vosotros puede ser que sepan, si saben algo sobre ecomarxismo, que hay este japonés, Kohei Saito, muy famoso, que ha escrito de un nuevo Marx decrecentista. Bueno, la operación es la misma operación que os he dicho antes, separar Marx de Engels, toda la culpa es de Engels, Marx separarlo de sí mismo, tanto que le separa que no le queda más nada, porque le quedan 4 cartas a Zulich y una cosa, los demás, no está bien, aunque no hay pruebas concretas de esta cosa fundamentalmente, porque Marx y Engels siempre han estado de acuerdo sobre todo. Pero bueno, es una cosa un poco que se ha refinado también en el discurso decrecentista, porque si al principio un personaje más famoso del decrecimiento es Latouche, ¿no?, se apoyaba fundamentalmente en una concepción neomalthusiana que venía directamente de la crítica del Club de Roma, los límites al crecimiento. Bueno, Malthus ha sido criticado por Marx y Engels para promover una visión de reaccionaria fundamentalmente, con su teoría por la cual el crecimiento de la población crecía de forma geométrica, mientras los recursos de forma aritmética naturalizaba fundamentalmente la condición de miseria de la clase obrera inglesa, mientras que Marx le ha dado una motivación social nella explicación del ejército laboral de reserva, no sé cómo se dice en castellano. Bueno, sobre esta teoría se funda una primera generación del decrecimiento fundamentalmente. Ahora, más recientemente, se han dado cuenta que era un poco problemática y Georgios Kallis, se ha adoperado para sistemar un poco la cosa diciendo no, tenemos que refutar a Malthus, pero Marx sigue siendo productivista. Entonces toma desde Castoriadis y dice, bueno, en realidad la cuestión es que hay que autolimitarse, porque en autolimitarse entonces se liberan toda la abundancia. Bueno, esta autolimitación, por autolimitarse, si no tiene un referente externo, puede proceder ad infinitum,
Entonces vendría una especie de pensamiento ascético religioso, con más nos separamos de los bienes materiales mejores. Entonces tiene que establecer con algunos criterios. Pero estos criterios que antes no querían encontrar externamente vuelven y hacen que ellos pasen sí de una posición idealista reaccionaria, pero fundamentalmente, que era la de Malthus, a una posición materialista. Pero no deja de ser un materialismo de tipo contemplativo. Era la misma cosa de Feuerbach, que intentaba explicar la materialidad del árbol de cereza, hablando de la sensibilidad, pero como le decía Marx, le decía, sí, pero tú no sabes que aquel árbol está ahí porque fue trasplantado ahí. Entonces hay que ver en la dimensión práctica, histórica, y efectivamente ellos no saben más que decir sobre el asunto de la tecnología. Devienen fundamentalmente, por muchos aspectos, esencialistas con respecto a la tecnología. Mientras lo que sabemos a través de Marx y Engels es que hay que aplicar la dialéctica y entender que la sociedad comunista surge de las cenizas de la sociedad capitalista. Ya los elementos están aquí. La sociedad capitalista está preñada por la sociedad comunista. La obstétrica muchas veces es la violencia de masa. Claramente los comunistas saben, conocen esta cosa, esta ley de la historia, intentan limitar al máximo este aspecto, pero está muy claro que estamos enfrente a una grande época de violencia y tenemos que pensar de forma racional cómo se mueven efectivamente los comunistas adentro de una época de imperialismo y de catástrofe para no fornir algunas soluciones de remedio o alguna resistencia, para hacer la revolución, porque esta es la tarea de los comunistas. Bueno, boas tardes a todos. Antes de empezar, moitísimas grazas a la organización. Estou aprendendo moito, moi interesante. Antes de comenzar, quero facer un disclaimer. O meu coñecemento da lingua galega é aínda escaso, estou aprendendo. Entón, cambiaré ao castelán. En situacións formais costame moito, pero despois, para as preguntas e comentarios, podo cambiar de volta. Entón, o meu tema de hoxe é falar un pouco da intersección entre a cuestión da vivenda e o concepto de clase. Entón, o que farei será dividir a miña presentación en tres partes. Unha primeira que será de un apunte breve sobre o concepto de clase e por que a idea de vivenda non está en la idea de clase. Una segunda parte que, digamos, meteré presión sobre la importancia de recuperar para as conceptualizacións de clase a cuestión da vivenda. Estas dos partes serán máis conceptuais. E unha terceira parte que será un pouco máis empírica, que será sobre o que eu penso como externo, que é a principal problemática actual da vivenda na Galiza urbana e algunhas medidas non de transformación, sino de transición hacia esa transformación necesaria. Vale. Entonces, empezando por el primer punto, o sea, claro, digamos que la base del conflicto social o de la problemática social para el marxismo, históricamente, se sintetiza en la idea de clase, ¿no? Esa es la palabra clave. Y detrás de la palabra clave de clase está la idea de explotación, que, como se entiende en el pensamiento marxista clásico, es, digamos, el resultado de un proceso histórico que es el proceso histórico que lleva a la necesidad de vender nuestra capacidad de trabajo a una tercera persona. O sea,
Eso, hay las discusiones estas históricas entre Rosa Luxemburgo y Lenin, ¿no?, que explican el proceso, ¿no?, de separación del ser humano de lo que nos podría mantener, que es, bueno, todo lo que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Los recursos naturales, la posibilidad de construirnos nuestra propia vivienda, la posibilidad de cazar, pescar, cultivar, etcétera, etcétera. Todo eso es un proceso histórico, centenario, casi milenario, ¿no?, de separación del ser humano de este sustento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para sobrevivir? Pues vendemos nuestra capacidad de trabajo a esta tercera persona, lo que la jerga marxista denomina como el capitalista. ¿Para qué? Para obtener un sueldo que nos permite comprar las mercancías necesarias para sobrevivir. Perfecto. Entonces, ¿dónde está el problema? Claro, el pensamiento marxista, ¿no? Porque podríamos decir, pues muy bien, ¿no? Tenemos un sueldo, pues ya está, se acabó, jauja. No, ¿qué pasa? Que, digamos, donde el marxismo problematiza la cuestión es que dice, bueno, señores, estáis vendiendo vuestra capacidad para trabajar a unas terceras personas, al capitalista. Entonces, lo que estáis haciendo es crear unas mercancías. Estas mercancías se venden, se genera un beneficio, descontando todo lo que el capitalista ha invertido en materias primas, en comprar el suelo, etcétera, etcétera. Al final de todo esto, bueno, se crea una mercancía, ya sea este ordenador, ya sea esta mesa, ya sea el conocimiento universitario que tenemos, ya sea lo que fuere. Esto se vende en un mercado y genera un beneficio. Vale, pero ¿quién se apropia del beneficio? Aquí es donde está la tensión. ¿Por qué? Porque el capital, el empresario, necesita apropiarse la mayor parte del beneficio que es posible por las propias lógicas competitivas del capital, y el trabajador, pues, intenta mantener o incrementar el sueldo porque necesita vivir. Entonces, digamos que como el conflicto, o sea, el gran conflicto social, históricamente, para el pensamiento marxista, es el conflicto, la dicotomía entre capital y trabajo, ¿no? Esta es la gran dicotomía, entre capitalista, trabajador, si queréis, entre empleador y el empleado, ¿no? Claro, cuando el pensamiento marxista evoluciona y va avanzando, en los 70 a los 80, aparecen autores muy famosos, Eric Olin Wright, el propio Guglielmo Carceri, incluso Nico Poulantzas, que dicen, bueno, cuidado, esta dicotomía es muy de marxismo vulgar, esto es más complejo, que el propio Marx ya decía que era mucho más complejo. Hay ejemplos muy prácticos que, claro, dicen, bueno, ¿cuál es, digamos, la posición de los individuos, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, el manager de una empresa hotelera con 50 o 100 o 5.000 trabajadores. Sí, bueno, él puede estar explotando al trabajador, pero él mismo recibe su sueldo y depende de los shareholders de la empresa. Yo qué sé, a mí la USC, cuando llamo al servicio de nóminas que me suben el sueldo, no me lo suben, me fastidia, y a mí yo voy a por el del servicio de nóminas y este cobra menos que yo, ¿no? Entonces, digamos, a partir de los 70 y los 80, bueno, pues ya se habla de la posición contradictoria de los individuos en estas relaciones de producción. Pero, digamos, el mantra principal, o sea, la manera de entender los individuos en estas relaciones de clase, es decir, que, bueno, que, digamos, lo que cuenta es la posición de los individuos en las relaciones de producción. ¿Vale? Eso es la manera de distinguir, digamos, las relaciones de clase. Y en los 80, en los 90, hay otros marxistas que, bueno, dicen, no, es que hay 12 clases, no, hay 15, hay 7, bueno, y se pierden en estos conceptos. Claro, bueno, pues todo esto está muy bien.
y digamos que históricamente la conflictividad social ha estado imbuida dentro de estas relaciones. Esta mañana se hablaba de una huelga histórica, ¿no?, de no sé qué sector de Vigo del año 72. Maravilloso. Todo esto nos ha servido. Pero yo, como digamos, extranjero que llega a Galicia y vive en Santiago de Compostela, cuando veo carteles que me señalan que hay una conflictividad social, por ejemplo, la semana pasada, un sindicato de estudiantes, el 2 de octubre, folga polo dereito a vivenda. Vale, entonces veo, y en las relaciones que voy haciendo, ¿no?, que la cuestión de la vivienda es central también aquí. Entonces me pregunto, bueno, ¿y el pensamiento marxista qué ha dicho sobre todo esto? Y aquí voy a hacer como estos marxistas malos que separan a Marx de Engels y crucifican a Engels. Ahora es mi momento. Ahora es mi momento, sí. Entonces, ¿qué pasa, no? Y yendo un poco, ahora es mi momento de crucificar a Engels. Claro, pobre Engels, sí. Sí. Pues, ¿qué hizo? Hubo un señor que se llamaba Proudhon, que no sé por pronunciar en ámbitos marxistas, ¿no?, malo, malísimo, que dijo, oye, Engels, pero claro, tú estás hablando muchísimo de la pobre gente trabajadora en Liverpool y en Manchester y cómo la explotan y tal y cual. Dice, todo eso está muy bien, pero, oye, que esta gente no se puede pagar un alquiler, que está viviendo en chabolas porque no llega. Y hay unos caseros que están yendo a machete a por ellos. Esto también, aquí también hay una cosa, hay un conflicto social que tenemos que analizar. Y un conflicto social que es muy importante. Respuesta de Engels a Proudhon. Proudhon, tú no tienes ni idea de nada. O sea, tú no sabes. ¿Qué está pasando aquí? Estos señores, estos inquilinos no pueden pagar porque tienen un sueldo que es mísero. Tienen un sueldo que es mísero precisamente porque el capital está yendo, o sea, sus sueldos están siendo devaluados, precisamente por esta manera de distribuir los beneficios que favorecen al capitalista. Usted, Proudhon, no tiene ni idea porque los grandes caseros tienen muchas viviendas. ¿Por qué? Porque son empresarios que han reinvertido en la vivienda y continúan especulando con la vivienda. Claro, y con este pensamiento hemos llegado a un punto. La tradición marxista ha continuado y, digamos, pues la cosa de la vivienda se analiza mucho en la geografía urbana, pero nada, totalmente abstraída de todas las discusiones de clase. O sea, llega David Harvey, el profeta de nosotros los geógrafos marxistas, y dice, bueno, sí, esto de la vivienda es importante porque cuando hay crisis del capital se invierte mucho en vivienda y hay booms inmobiliarios. Punto. Se acabó. Pues claro, esto hoy en día ya no nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a nuevas, y ahora ya paso al segundo punto, ¿no? O sea, cómo relacionar de una manera distinta esta esfera de clase que está anclada en la dicotomía capital-trabajo con la esfera de los conflictos que hay en la vivienda. Claro, yo no niego que Engels tenía razón en lo que decía. Sí, está muy bien. O sea, es verdad que estas dicotomías que hay dentro de la esfera de la vivienda están relacionadas con la gran dicotomía capital-trabajo. Claro, sí, es verdad. Vale. Pero esto nos sirve de poco. Entonces, ahora hay autores como, por ejemplo, Lisa Atkins, que lo que están diciendo es que estos conflictos que hay dentro de la vivienda o esta dicotomía que se está formando en el sector de la vivienda, que es una dicotomía entre los que tienen que pagar para acceder a la vivienda y los que reciben rentas a través de la vivienda, cada vez tiene una importancia casi de igual a igual con la gran dicotomía tradicional capital-trabajo. ¿En qué se basa para decir esto? Que es un poco apócrifo en un contexto marxista. Pues se basa, para decir esto, en datos de las economías occidentales, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, que indican que los incrementos de los precios de las viviendas van muy por encima de los incrementos de los sueldos. ¿Eso qué significa? Que los incrementos en la riqueza patrimonial de las familias, cada vez más riqueza se obtiene por rentas inmobiliarias
y menos a través de sueldos. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que cada vez más, en muchos ámbitos, no solo el top 1%, como decía Piketty, sino amplios sectores de la sociedad, digamos, la capacidad de consumo, la riqueza que tienen, ya no solo viene de los sueldos, sino cada vez es más importante el tema de las riquezas patrimoniales. Vale. Entonces, bajando un poco al contexto gallego, lo poquísimo que sé y lo que he podido ver de datos oficiales del INE, ¿no? O sea, ayer, anteayer me estaba entreteniendo en ver datos que no están desagregados a nivel local, pero a nivel de todo el territorio gallego, ¿no? Las dinámicas de incrementos de sueldos e incrementos de precios de vivienda, una comparativa. Y tenemos un patrón interesante. O sea, antes de 2008, cuando ya el INE ya no nos da datos, pero lo que muestra 2006-2007 son que los incrementos de los precios de la vivienda eran mucho más altos que los incrementos de los sueldos. Eso es un momento Proudhon. Después llega la crisis de 2008 y Engels revive, porque entre 2008 y 2016-17 en Galicia aumentan muchísimo más los sueldos que el incremento del precio de la vivienda. Los sueldos aumentan a partir de 2011 2-3% anual. Estoy en lo que estoy. Anual. Y, bueno, y la vivienda baja de precio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entre 2017 y 2020 que más o menos están en el mismo entorno, 2-3% de aumento de sueldos y 2-3% de aumento de precio de la vivienda. ¿Qué pasa a partir de 2020? Lo que pasa a partir de 2020, con año Xacobeo 2021-2022, con aumento de turistas, con momento post-COVID, es que los precios de la vivienda empiezan a dispararse y empiezan a disociarse de los aumentos de sueldos. Los aumentos de sueldos se mantienen 2-3%, 2-3%. El precio de la vivienda, el aumento del precio de la vivienda en Galicia 2022 estaba a 3,6% y de la vivienda solo nueva estaba a 6-7%. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva, bueno, primero a la necesidad de distinguir una cosa que vosotros sabéis mejor que yo, pero bueno, al menos me la recuerdo a mí mismo, de distinguir entre las dos Galicias. O sea, yo como geógrafo clásico, que vengo de un territorio bastante homogéneo, me sorprende mucho estas dos Galicias que existen, ¿no? Una Galicia interior, donde obviamente hablar de problema de vivienda me parece una cosa de marcianos, y después otra Galicia, que es la Galicia urbana más global, que es este eje que va desde Narón hasta Guarda, con la espina dorsal de la AP9, donde se centra más mi discurso, donde aquí sí que hay una problemática de la vivienda. Entonces, ¿cómo veo yo que se empieza a dibujar, en el caso de Galicia, la cuestión de la vivienda asociada a la cuestión de clase? Bueno, datos del INE desagregados a nivel de provincias. En provincia de Coruña y provincia de Pontevedra, en Coruña era el 32% de los sueldos medios se tienen que destinar a pagar alquiler, aquellos que están en el mercado de alquiler. En Pontevedra es el 39%. Media estatal 43%. Ya son cifras importantes. En Lugo y en Ourense están por debajo del 20%. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que vemos es que, digamos, más o menos los datos que vi del INE
de media de los hogares en Galicia, el 80% de la riqueza viene de sueldos. Un 20% ya viene de rentas inmobiliarias. Pero, si vamos a los datos del Banco de España y desagregamos por percentiles de riqueza, lo que vemos es que los percentiles de riqueza, o sea, los estratos sociales gallegos que son más, bueno, sin comillas, más ricos, la proporción de esta riqueza que viene del sector inmobiliario es más alta. En cambio, en los estratos sociales más pobres, obviamente, la poca riqueza que tienen viene principalmente de los sueldos. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una dualidad. Hay un grupo social, en el contexto post-2020, post-2021, en que, digamos, se ha protegido, en primer lugar, de la inflación a través de rentas inmobiliarias, ¿no? Porque la inflación es una manera de disminuir sueldos. Entonces, a través de rentas inmobiliarias, que suben más que la inflación, pues se protegen de eso, ¿no? Y entonces se mantienen en su estatus y refuerzan su estatus. Por otro lado, están los grupos de población con menor riqueza que, aparte de comerse la inflación, se comen inflación al cuadrado porque tienen que pagar más rentas inmobiliarias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se está dibujando en esta Galicia urbana situaciones que me recuerdan a lo que yo he vivido en otros territorios hace 6-7 años. Ayer, leyendo una noticia en el diario, que era sobre la situación de la vivienda en Santiago, en Compostela, había una entrevista a una persona que es la presidenta o la responsable del lobby de viviendas turísticas en Galicia. Y entonces hice un copy-paste de un poco de lo que dijo esta señora. Dice, bueno, esta persona se va encendiendo mientras habla. Leo, la clase política piensa que esto es Venezuela o Cuba, y no lo es. ¿Qué es eso de que me voy a meter con las viviendas vacías? Yo la tengo vacía porque me da la gana y ya me lo aplican en la declaración de la renta. Tengo una vivienda, la compré, la pagué y la tengo que poner en alquiler porque alguien se saca de la manga. No, perdone. No, entonces, claro, esto, que es una anécdota, para mí, a nivel antropológico, tiene un valor incalculable, porque muestra cómo hay un grupo de interés, bueno, un grupo social cada vez más amplio que, digamos, aunque le devalúen el salario, pues se mantiene y aumenta su riqueza gracias a la vivienda. Estamos hablando de la Galicia urbana. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? Voy bien, sí. ¿Qué se puede hacer ante esto? Bueno, voy a hablar de medidas de transición, no de transformación. O sea, agenda, lo siento, muy socialdemócrata. Claro, aquí voy a hacer un inciso, y aquí a lo mejor me meto donde no me llaman, y disculpad mi visión novata, a lo mejor un poco orientalista, claro. Yo vengo de un territorio, Baleares, donde desde principios de los 2000 tenemos alternancia política, ¿no? O sea, en los 80 y los 90 era un territorio políticamente equivalente a Galicia, mayorías absolutas la derecha una detrás de la otra. Llega al siglo XXI, hay unos cambios demográficos que en Galicia no existen, brutales, y empieza la alternancia. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos? Tenemos que entre 2015 y 2023 hubo una coalición de gobiernos autodenominados de centro-izquierda con autodenominados ecosoberanistas. Bueno, 8 años. En estos 8 años, el precio de la vivienda ha subido más que nunca, las desigualdades se han disparado más que nunca en la historia, la pobreza se ha disparado más que nunca, retrocesos a nivel de uso de lengua propia más que nunca, etcétera, etcétera. Entonces, ahora ha llegado un gobierno, tan mal ha ido la cosa que ahora ha vuelto la derecha y está haciendo más cosas que lo que hicieron los progres durante 8 años. ¿Eso a qué reflexión me lleva? Claro, son realidades muy distintas, ¿no? En que yo personalmente no confío en la incidencia de los movimientos sociales en los partidos políticos al uso. No confío. ¿Por qué? Porque los partidos políticos al uso
cuando llegan al poder, pues están, bueno, pues tienen sus intereses. Entonces, claro, la sensación que me da aquí es como, bueno, tenemos tantas mayorías absolutas, nos están machacando, pero habrá el cambio. Y cuando llegue el cambio político, cambiarán las cosas. Bueno, simplemente soy un poco escéptico. Lo que sí que me parece importante es que los movimientos sociales incidan hagan presión toda la que se pueda en transformar esta situación. Entonces, el primer paso es hacer medidas que sean de transición, ¿no? Y entonces yo, con mi visión de fuera, una cosa que he hecho mucho de menos es, ahora a nivel estatal hay una ley que permite poner tope a los precios de alquiler en vivienda. Si estos precios de alquiler en vivienda suponen más del 30% de los ingresos medios del municipio, o si han aumentado los precios de la vivienda han aumentado más que el IPC durante 5 años. Hay en Galicia hoy en día 48 municipios que cumplen esos requisitos. Entre ellos, Compostela, Coruña, Ferrol, incluso Lugo. Ya no hablemos de Sanxenxo, Atocha, etcétera, etcétera. Noticia que la web de la Xunta dice con orgullo. Leo. La Xunta destaca que ningún ayuntamiento presentó la solicitud de declaración de zona tensionada y advierte las consecuencias negativas de la medida para el mercado del alquiler. Claro, después el Ayuntamiento de Coruña dice que sí que lo ha hecho. Bueno, no está muy claro. Entonces, aquí, digamos, primera medida que tienen que hacer los movimientos sociales. Señores, hay que hacer una campaña para la declaración de zona tensionada en esta Galicia urbana, clarísimamente. Eso es medida de transición número 1. O sea, Ferrol, Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, tienen que tener un tope, pero además es que eso está por ley. Y la ley dice que cuando los municipios quieran se pone ese tope. ¿A qué se está esperando? ¿No? Claro, después vendrán algunos y dirán, no, pero es que si hacemos esto, la vivienda, pues los propietarios no tendrán incentivo para poner la vivienda en alquiler y no querrán alquilar. Vale. Bueno, puede pasar esto. ¿Qué hay que hacer? Medida número 2. Hay que poner cargas impositivas más allá del IBI y más allá del IRPF a aquellas viviendas vacías en estos municipios tensionados. Insisto, no estoy hablando de las aldeas del interior de Galicia, no, estoy hablando en esta Galicia urbana de la AP9. Si se quiere como concesión, pues se puede incluso reducir el IRPF a aquellos propietarios que alquilen a largo plazo en estas zonas tensionadas. Medida número 4. En las nuevas promociones, en las nuevas reconversiones de vivienda, se necesita paralizar todas aquellas construcciones que sean viviendas de lujo. Otra medida que han hecho, por ejemplo, en Cataluña, en las zonas tensionadas, obligar a que al menos el 25% de las nuevas promociones sean vivienda social, es decir, alquiler bajo, con precio controlado, con contratos largos. Después, una activación del papel de la administración pública como promotora, gestora de vivienda. O sea, en el contexto de Europa del Norte, Alemania, países escandinavos, etcétera, etcétera, el gran casero es el ayuntamiento. El ayuntamiento es quien alquila la vivienda y tiene los recursos para hacerlos. Y aquí aquí también podría tener los recursos para hacerse eso, y ahora diré cómo. O sea, antes del 75 funcionaba así. Cuidado, antes del 75, ahora ya no. O sea, no hemos ido para adelante, hemos ido para atrás. Las medidas para prohibir vivienda turística en centros históricos o en plurifamiliares que empezaron en Compostela. Muy bien, pero tenemos experiencia de otros muchos sitios que esto necesita de un régimen sancionador y necesita de alguien que lo haga cumplir, si no es papel mojado. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. También, ¿qué hay que hacer para empezar a financiar todo esto?
una tasa turística en aquellos municipios que se consideren turísticos y tensionados, ¿no? Hacer unos ratios, es decir, tantos turistas por habitante es un municipio turístico. Todos los alojamientos turísticos que paguen una tasa turística. Y entre la tasa turística, entre la financiación, entre las cargas impositivas a viviendas vacías en zonas tensionadas y con las sanciones a vivienda de uso turístico ilegal, aquí sale un dinero que se puede usar para que la administración pública pueda gestionar directamente el tema de la vivienda. Vale, esto es mi incursión ya bajando de la teoría a la práctica. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Pois, se vos parece, se hai alguén que queira intervir, facer algunha pregunta ás persoas relatoras, pois veña o momento. Hai 2 maus levantadas, 3, 4. A ver se consigo seguir o orden, certo, de Xulio, me parece que foi o primeiro que levantou a mão. Ben, teño preguntas para os dous. Non sei se teño que facer unha por unha, esperar o turno para a segunda. Vou comezar con Xacopo. Dixonos claro, que separamos Marx de Engels, Marx de si mesmo. Entón, claro, hai que ver onde está unido todo eso. Entón, esta cousa do materialismo histórico, podíanos citar, Xacopo, en que texto de Marx está fora da introdución da ideoloxía alemana, que é un texto introductorio? En que texto está? En que texto de Marx se fala do materialismo histórico, alén de aquelas liñas que sempre se sinalan da introducción da ideoloxía alemana? E, en segundo lugar, que opina de a carta que o propio Marx, maior xa, envía a unha revista rusa afirmando: non teño unha teoría sobre a historia, só falo do capitalismo, da modernidade. Entón, como podemos manter unido a Marx e Engels despois de eso? E, en segundo lugar, ao outro oponente, claro, é bon darnos conta, falando de Marx, que os factores do capital son 3. O traballo, a terra e o interese, non? Entón, claro, se falamos de vivenda, falamos de a terra. E aí, claro, a cuestión de clase non é a principal contradición. Quen decide que solares son urbanos e cales non é o Concello, dunha maneira política, arbitraria. Non é obxectiva como aquela que decide os salarios. Entón, a pregunta é: toda a exposición que fixo baséase na contradición de clase ou en algunha outra contradición diferente da de clase? Hola, la pregunta es para Jacopo, o Jacopo, no sé cómo. Me ha gustado mucho el comentario que has hecho respecto a esta destrucción del metabolismo ecológico, por decirlo de algún modo, que practicó el capitalismo, y cómo lo intentó arreglar externalizando esos problemas, como llevándolo a otros sitios, a la periferia, de forma que luego vuelve. Me ha interpelado bastante la pregunta porque estoy pensando mucho últimamente en esta dicotomía entre precisamente de crecimiento y cosas más tipo geoingeniería, de intentar solucionar el problema del colapso ecológico con intervención tecnológica. Y me gustaría saber qué piensas tú o qué crees que se puede decir desde el ecomarxismo, porque bueno, puede un poco trasladar históricamente estas mismas problemáticas, ¿no? del propio capitalismo, que al intervenir de una forma tan pronunciada sobre el medio ambiente, al intentar solucionarlo, pues no solucionemos nada realmente. Y también este tema me preocupa porque, aunque quizás lo más lógico podría ser dejar que los ecosistemas vuelvan a cumplir su papel, que vuelvan a ganar terreno,
pues estando en el año que estamos, con los tipping points y demás tan cerca, pues a lo mejor ya no nos da tiempo a esto y tenemos que echar hierro en los mares y todo este tipo de medidas. Hola, gracias aos dous. Preguntaría a Ismael sobre todo que acabas de contar, cal é a estrutura de propiedade do mercado de alquiler? O sea, porque en algúns sitios faise moito fincapé na estrutura de pequeno propietario inmobiliario, pues que ten 1, 2, 3, 5 vivendas, e por outro lado pues, a presencia de fondos de inversión crecente desde os 2010. E non sei, simplemente plantear cal é a relación, o sea, que tipos de xentes hai e que peso teñen cada unha, non sei, a Galicia, a España, a escala que podas responder. E despois, a Jacopo, unha pregunta. Todos os autores que tú consideras como marxistas, Foster, Barket, incluiría personalmente a Saito, diría que a súa interpretación del metabolismo social es muy forma-valor. O sea, que no creo que haya una distancia entre Foster, Barket, Saito y pues, la Neue Marktlektüre, más una cuestión de énfasis. No sé si estás de acuerdo o no. No entendí. Por mi límite. Que los autores Foster, Barket, Saito, los que tú consideras ecomarxistas, su lectura del funcionamiento del capital es una lectura de forma-valor. Que no veo, digo, si ves, dijiste como que había una distancia grande con los autores de las corrientes de la Neue Marktlektüre, y yo digo, personalmente no la veo, y si podías hablar un poco más sobre eso. Mira, temos ata 6 menos cuarto para responder todo. ¿Cuánto tenemos de tiempo? 15 minutos para todas, así que Dai, respuestas... ok, muy rápido. La última. Sí, bueno, como siempre, todo esto es un debate, etcétera. Cada uno tiene que simplificar a lo máximo. Lo que yo he dicho, y te lo he dicho también cuando te he hecho la pregunta esta mañana, es que para mí la Neue Marktlektüre probablemente en el contexto de lo llamado marxismo occidental posguerra, de la segunda mitad del 900, es la corriente más avanzada, okay, sobre todo sobre cuestiones. Pero yo diciendo, simplemente no haciendo como hace la Neue Marktlektüre, que se contrapone mucho a un marxismo clásico o ortodoxo, depende de cómo lo quieren decir, pero bueno, es una visión bastante esquemática de un cierto marxismo de la Segunda Internacional. Yo diciendo, bueno, hacemos una negación de la negación, una Aufhebung, diciendo, sí, yo... En mis pequeñas producciones científicas escribí un libro en italiano que no podéis entonces leer. Bueno, sí, podéis leer, pero bueno, es en italiano. De lo que ha escrito en la división del trabajo entre Foster y Burket, Burket se ha ocupado más de cuestiones sobre interpretación de las categorías maduras de Marx, mientras que Foster se ha ocupado de reanudar un hilo rojo que va empezando con... las textos juveniles, la tesis doctoral, entre comillas, de Marx, hasta... Y Burket, yo creo que se pueden utilizar algunas de las categorías de análisis centradas en la cuestión del fetichismo para explicar que Marx no era para nada un productivista, no devaluaba la naturaleza diciendo, mira, no tiene ninguna contribución. El problema es un problema de fetichismo que uno no consigue ver, que simplemente se está diciendo, mira, es el trabajo abstracto reificado. Luego se necesitan condiciones materiales también, pero luego la confusión de quien, como Moore, mete todo en el mismo saco con una ontología que llega desde Latour o de Donna Haraway, y no pudiendo hacer dialéctica, no pudiendo utilizar el poder de la abstracción, porque cual cosa es un binarismo cartesiano, no se entiende nada. Entonces sí, se puede aplicar, y la demostración es que todas las cosas de Heinrich fueron publicadas por Monthly Review Press. Entonces,
ellos utilizan una línea editorial de tipo político, entonces evidentemente le representaba este trabajo. Lo que menos le representa era la cuestión de que efectivamente en la tradición de la Neue Marx-Lecture hay esta separación entre Marx y Engels. Y la cuestión de materialismo histórico, hay que entenderse si estamos hablando de lo que quiere significar materialismo histórico o de la palabra en sí de materialismo histórico. Materialismo histórico no hay. Marx habla de materialismo práctico, de materialismo comunista. Claramente esta es una interpretación de Engels. Pero lo que sabemos es que durante todas sus vidas no hay evidencias de una queja entre Marx y Engels, donde Marx diga, Engels, no entendiste esto y el otro. Además, reconstrucciones filológicas sobre el anti-Düring saben que también Marx contribuyó a escribir un capítulo del anti-Düring. Esta cosa se sabe ya. Luego, si queremos decir simplemente que Marx y Engels son dos personas diferentes, sí, son dos personas diferentes, y había una división también del trabajo político y trabajo teórico y unas predisposiciones, unas condiciones objetivas por la cual alguien sabía más que el otro sobre algunos aspectos. Engels ha sido además, no obstante haya vivido mucho más que Marx, 12 años más, evidentemente nunca se ha atribuido méritos que no son suyos, ha sido muy modesto en decir, bueno, yo no he... Las grandes contribuciones del pensamiento marxista son efectivamente marxistas y de Marx, porque él ha dado las grandes contribuciones. Mi rol era un rol limitado, pero era... Yo creo no generoso con sí mismo, porque Marx constantemente se confrontaba con Engels para efectivamente saber cómo estaban las maquinarias, efectivamente, o confrontarse para las ciencias naturales y nuevos descubrimientos. Para las fuentes del materialismo histórico. Yo, si tuviera que decírtelo así, yo creo que se pueden dividir entre fuentes metodológicas, o sea, la famosa contribución a la crítica por la crítica de la economía política, como se dice en castellano. Hay 4 cartas sobre el materialismo histórico de Engels, y hay para explicar también y dar muchas veces son muy útiles de leer junto, porque la contribución por la crítica de la economía política puede dar una visión determinista, mientras estas 4 cartas hablan de la autonomía relativas de las superestructuras, que siguen una lógica propia y por lo tanto no son simplemente determinadas, y es muy claro que lo que está proponiendo Engels no es una simplificación. Además, no, es un explicar también, es un método también, además de la ideología tedesca, alemana. Y luego hay, además de fuentes metodológicas, la aplicación del método en textos históricos, el análisis del 18 Brumario, lucha de clase en Francia, estratos del Capital. Luego entiendo perfectamente que la posición de Kurz, Jappe, etcétera, que tú justamente defiendes y que yo aprecio, además, no es que la quiera descartar del todo, pero tienen este modo procedural, dividir el Marx esotérico del Marx esotérico, que creo que es una operación no académica, porque ellos no son académicos en su mayoría, entonces no querían efectivamente simplemente multiplicar los entes categoriales para obtener una pequeña posición académica. Lo hacen convencidos de la posición, pero yo creo que es una posición que luego riesga de caer en el idealismo, o sea que efectivamente en el momento en el cual dice, bueno, esta era toda una simplificación, la cuestión de la lucha de clases, la cuestión fundamental es el valor, el trabajo abstracto, absolutamente fundamental,
absolutamente fundamental, pero hay muchos otros aspectos fundamentales y sobre todo no tenemos que utilizar Marx como algo mesiánico, que tenemos que andar a encontrar la solución ahí adentro, porque Marx y Engels, como fueron ellos las puntas más avanzadas de su época, pero basándose también en el socialismo utópico, porque al final hay ellos admiten que Richard Owens, Fourier, Saint-Simon tenían intuiciones para una condición objetiva que no estaba suficientemente madura y que luego ellos pudieron explicar científicamente. De la misma forma, se mantiene el modo de producción capitalístico y por lo tanto el poder de la abstracción de Marx va más allá de su contingencia de ser el capitalismo del siglo XIX en Inglaterra. Es una cosa que nos habla del capitalismo, del modo de producción capitalístico hoy en día. Pero, como no tenemos que tener una dimensión teológica revelada, hay también que seguir en esta cosa, incorporar nueva ciencia y ver también de las experiencias prácticas de la revolución. Y la teoría del imperialismo en esto es central. Y si la removemos diciendo que hay un poder a la espalda de nosotros y no hay entonces personificación del capital, yo creo que no ofrecemos una teoría revolucionaria. Estamos en realidad cayendo en un idealismo. La última carta, no sé si es aquella correcta, claro, él no ofrecía una explicación de toda historia, dice, yo me limitaba a Europa, porque no tengo suficientes informaciones, si esta carta de 1881 que estás diciendo, de la cual habla Marcello Musto, y que dice, bueno, esto explica no que ha cambiado de idea, sino más bien que se daba cuenta con sus estudios que estaba empezando sobre Rusia, la Opsina, etcétera, que caía en el riesgo de portar una posición eurocéntrica, que el mundo es mucho más grande que Europa. Y efectivamente los modos de producción no son algo que es una formación socioeconómica que está colocada en el espacio, en el tiempo, con muchas contradicciones. Hay una forma de simplificar, abstraer, porque esto hace la ciencia. La ciencia hace un reduccionismo metodológico, pero no ontológico, si no, no nos entendemos más. Vamos a decir siempre que todo es complejo, 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 y al final no sabemos qué hacer, porque todo es complejo. Ellos ofrecieron una respuesta. Claro, luego hay la experiencia pudo observar simplemente la cuestión de la Comuna de París, que fue una experiencia duró muy poco, tenía muchos límites. Última cosa, hablamos después, porque no hay más tiempo, he robado el tiempo a todo el mundo y no hay más, pero no hay que caer en la cuestión opuesta, o sea, en una forma de ecomodernismo por la cual una visión optimística de la tecnología que lo va a resolver todo. Claro, el ecomodernismo, esta forma de proyectar al futuro, al infinito, las posibilidades humanas, no, más bien reificar el maquinario como la solución de cualquier cosa y la tecnología. Por otro lado, las visiones decrecentistas tienen el ojo al pasado, exaltando y mitizando un pasado, exaltando también formas de comunitarismo, cuando el comunitarismo no acaba de ser una mierda, porque es el lugar donde siguen existiendo relaciones de dominios personales, y nosotros, si somos comunistas, queremos todos los avances también del pensamiento liberal, y luego toda la concreción de las libertades que nos da una igualdad sustancial y la posibilidad de determinar nuestra política día a día en los productores asociados. Bueno, a primera cuestión de a terra, ¿no? que dis, ¿no? Hai tres factores de produción, de traballo, terra e interés. Sí, está ben. Solares urbanos, o decido o concello? Sí, é verdade, pero non é unha cosa casual, O sea, a ti no te van a recalificar, a no ser que tengas las tierras que tengas al lado en Lugo,
a no ser que tengas muy buena conexión con el Ayuntamiento de Lugo. Y si tienes buena conexión y si no tienes buena conexión con el Ayuntamiento de Lugo y hay la casualidad de que te recalifican tus tierras, te va a llamar un promotor antes de que te enteres y te va a ofrecer un dineral para comprarte esas tierras casualmente, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de la vivienda en escala sur de Europa, Estado español y más aún en Galicia, no es una cuestión de urbanizables urbanos. Eso era antes de 2008, ahora es una cuestión de la vivienda, ya hay muchísimo entorno construido. O sea, los ritmos de construcción de la vivienda, eso sí que nunca se recuperó de antes de 2008, ya hay muchísimo parque. Entonces, la cosa no es con el suelo urbanizable o urbano no consolidado, no, es con la vivienda. Y con la vivienda existe, en la Galicia urbana, insisto, un conflicto social incipiente. Existe. Si se puede llamar o no se debe llamar, si se quiere llamar de clase o no, eso ya es otro debate. Eso, bueno, claro, o sea, yo lo que digo es, si el conflicto social central está en torno de la vivienda, tenemos que pensarlo con la terminología de clase. Tenemos que pensarlo en estos parámetros. Eso es lo que defiendo yo. No se quiere, se quiere poner otro denominador con esa clase, vale, pero el conflicto social creciente, principal en ese entorno urbano, sigue estando en torno a la vivienda. ¿Vale? Entonces, así es como lo veo yo, a partir de la realidad que veo, a lo mejor me equivoco. Después de la pregunta de Pedro sobre la estructura de la propiedad y el papel de los fondos de inversión, a ver, en Galicia lo desconozco. Entiendo, pero esto es, no he hecho investigación, que en los cinturones no céntricos de Coruña y de Vigo especialmente hay mucha presencia de fondos de inversión, porque básicamente todo el ladrillo que se construyó antes de 2008, que eran de promotoras que quebraron, todo ese parque acabó en lo que hoy en día es Abanca, y de Abanca se ha ido transfiriendo a Sareb, fondos de inversión, etcétera, etcétera. ¿Que eso es importante o relevante? Aquí está, yo creo, es donde está el meollo de la discusión, porque hay muchos compañeros que se pierden, o no se pierden, pero no, los fondos de inversión, tal y cual, mira cuántas viviendas tienen. Al final no tienen tantísimas, si ves el conjunto, que tienen 1, 2, 3%, que son el 15%, 20% que se pueden alquilar, vale, sí, perfecto. Pero aquí digamos, la discusión es, bueno, estos fondos de inversión tienen la capacidad de influir en las dinámicas de precio. ¿Las tienen? Sí que la tienen. Pero, digamos, el gran melón, la gran cuestión, que es la discusión que tienen en el entorno madrileño, es, bueno, ¿y qué pasa con el pequeño rentista? Pero aquí no, claro, es muy fácil, ¿no?, hacer una coalición de todo el mundo contra Blackstone, contra Apollo, estos grandes inversores que vienen de la costa este de Estados Unidos y nos joden la vivienda. Aquí es muy fácil. Pero cuando el que te está subiendo el precio del alquiler, como es la mayor parte de las veces, no es Blackstone o Apollo que tiene la sede en New York, sino que es tu vecino, que es profesor como tú, o es un pequeño empresario, tal y cual, y es Pepiño, que es amigo de Amiñanay, aquí es cuando se complican las cosas. Aquí está. Entonces, claro, aquí está un poco el kit. Hai máis preguntas por aí? Creo que xa non dá. Sí, non temos tempo. No. Agora temos un descansiño de 15 minutiños para tomar un zume ou algo, e logo continuamos ca presentación, ca leitura guiada do libro de Compulsión Muda.